Ya, ahí sí parece que me escucha, sí. Sí, ahí por lo menos el micrófono se. Ok, vamos a proyectar y vamos a partir con las clases. Un segundo. Me parece que estamos. Sí. Eh, no entiendo el error, no. Parece que no. Bueno, espero que sea porque pensé que entró un error. Bueno, sean bienvenidos a esta primera clase asincrónica de fluidos y termodinámica. Sí, también le doy la más calidad y bienvenida a este nuevo bimestre del Instituto IPP. Sí, espero que todas las metas, todos sus logros al fin de este ciclo sean cumplidos de buena forma. Sí, les deseo mucho éxito en esta nueva etapa que comienzan, no solo en este ramo, sino que les deseo también mucho éxito en los ramos también, aparte de este que están cursando. ¿Sí? Eh, Dicho esto, como les decía, en este curso veremos fluido y termodinámica. Esta va a ser la primera clase asincrónica que vamos a tener, ¿sí? Asincrónica quiere decir que no estamos, digamos, al mismo tiempo, no estamos en sincronía de tiempo, ¿sí? También en este curso van a haber clases que sí sean sincrónicas, o sea, que vamos a estar todos en una sala de Zoom hablando del tema correspondiente. Bueno, en este primer módulo, en esta primera instancia, nos toca hablar sobre conceptos fundamentales del curso, ¿sí? Harto concepto, harta definición de concepto, vamos a hablar un poco de lo que son ciertas propiedades o características de los fluidos, vamos a hablar un poco de lo que es la termodinámica para adelantar un poco de lo que se viene en el siguiente módulo, porque la verdad en este módulo vamos a definir varias cosas, varias cosas también están definidas en su documento, ¿sí? De buena forma, bastante bien. Así que si no lo han leído, por favor, léalo. Y la verdad, la clase y el documento, ¿sí? Son para complementarse, ambas se complementan, ¿sí? Así que es bueno que si él vea este video antes de leerlo, igual después lea el contenido que es bastante bueno, ¿sí? Bastante resumido. Y habla cosas que la verdad en una hora de clase no podemos hablar, así que lo que yo hago es complementar un poco y como reafirmar ciertas cosas que ya se hablan en el contenido, ¿sí? No me he presentado, mi nombre es Gabriel Guerra, ¿sí? Soy ingeniero civil en metalurgia y voy a ser su docente o experto, le dicen aquí, voy a ser su profesor en este curso, ¿sí? Básicamente eso. Em, bueno, para partir, bueno, el objetivo de esta clase, ¿sí? De este primer módulo, obviamente, si estamos hablando de conceptos fundamentales, es que estos conceptos fundamentales queden de forma clara, ¿sí? Se entreguen de forma clara y usted lo pueda entender, porque van a ser necesarios para para el entendimiento de las siguientes clases, ¿sí? Son conceptos básicos, ¿sí? Fundamentales, como dice ahí, para el entendimiento de conceptos quizá más complejos o terminología un poco más eh, compleja. ¿Sí? Vamos a partir con qué es un fluido, ¿sí? Y qué es la termodinámica. Si partamos de lo más básico, ¿sí? Bueno, el fluido es una materia, digamos, es parte de la materia, es una materia o compuesto por interacciones moleculares débiles, ¿sí? Al estar compuesto por interacciones moleculares débiles, no pueden tener una forma definida. Y estoy hablando de líquidos y gaseosos, ¿sí? Ambos no tienen una forma definida, sino que su forma depende del recipiente que los contenga, ¿sí? Que la termodinámica lo vamos a explicar un poco más adelante, pero por ahora digamos que es una ciencia que estudia el calor y sus interacciones. Podríamos decir que en cierta forma también estudia la energía, ya que el calor es un tipo de energía, ¿sí?
Resultado del aprendizaje de este módulo, el objetivo de este módulo uno es entender en una primera instancia los conceptos básicos sobre el curso, ¿sí? Para luego su aplicación, ¿sí? En este módulo uno la verdad, no hay tanta aplicación, pero sí vamos a ver algunos ejemplos, vamos a complementar información que está en su documento y también complementar la información sobre todos estos conceptos que vamos a estar realizando, ¿sí? Entonces, en una primera instancia vamos a realizar la definición de los conceptos, ya primero algunos objetivos, ciertas aplicaciones o ciertos ejemplos, ¿cierto? Y el cierre de la clase, ¿sí? Ya. Veremos varios conceptos y aplicaciones y se van a ver de forma simultánea. Apenas tenemos un concepto, vamos a ir refiriendo un poco, lo vamos a expandir un poquito más lo que podemos hablar y vamos a hablar también de la importancia de cada uno de estos, cosa que también está en su documento semanal. Sí, parece que esta no es la clase que yo parece que no la grabé bien, pero siempre es un poquito. ¿Es cierto? No, no es esta. Ah, pero es un poquitito, déjame. Oh, sí, oh, no, 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 esta era. Eh, no, no, sí, esta parece que. Ya, sí, esta. Disculpen la pequeña interrupción. Ahí sí, sí, perdón, perdón, perdón. De hecho, no se me del todo, pero ahí ya. Ok, aquí estamos. Lo que le decía, conceptos básicos, objetivos, aplicaciones y cierre de la clase, ¿sí? Conceptos básicos, vamos a partir por esto, ¿cierto? Y vamos a partir de lo más básico, que es la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? Estudia los fenómenos, ¿cierto? Perdón, la hidráulica, ¿sí? Se puede dividir en dos eh, conceptos, o dos ramas, mejor dicho, ¿sí? La hidrostática, que estudia los fenómenos asociados a fluidos líquidos que se encuentran en reposo, o sea, no se están moviendo. Y hidrodinámica, como el nombre lo indica, estudia el comportamiento del movimiento de los fluidos. Según este fluido sí se está moviendo. Acuérdense que los fluidos nos referimos a líquidos y gaseosos, ya que son compuestos que están unidos por fuerzas intermoleculares débiles, ¿sí? Y por eso no tienen forma definida. Vamos a hablar también de la viscosidad, ¿sí? A ver, la viscosidad dice ahí resistencia a esfuerzos tangenciales. ¿Qué es eso? Bueno, yo puse esa definición porque si usted busca en muchos libros, y como es una definición bien antigüita, ¿sí? Si usted lo busca en libros, le va a salir esa definición. Resistencia a fuerzas tangenciales, pero yo le puedo decir que es resistencia al movimiento, ¿sí? Esa es la viscosidad. Es la resistencia que presenta un fluido al movimiento, al fluirse, al fluir, justamente. Entre mayor sea la resistencia, mayor va a ser su viscosidad. O sea, entre más se resienta a moverse ese fluido, mayor va a ser su viscosidad, ¿sí? Y se puede medir con un viscosímetro. Suena extraño, pero sí, se puede medir. Pero también hay formas experimentales de obtenerla, como por ejemplo, bueno, aquí yo pongo una imagen de un, ¿cierto? De un vasito que está medido, ¿cierto? Tiene sus medidas ahí. Y tengo un cronómetro, ¿sí? ¿Cómo puedo yo medir la viscosidad? Bueno, esto solamente se puede medir de forma comparativa, ¿sí? Si yo quiero una medida exacta, necesito tener un viscosímetro. Bueno, ¿cómo puedo medirla de forma, digamos, relativa en comparación con otras sustancias? Bueno, imagínense que ese tubito que está ahí está lleno, ¿sí? Hasta los 20 con el líquido que nosotros queramos conocer su viscosidad, ¿sí? Puede ser aceite, agua, lo que sea, ¿sí? Y yo por arriba de este tubito voy a ingresar una bola, ¿sí? Una bolita que va a caer por el tubo, ¿sí? Voy a soltar esa bolita y apenas entre en contacto con el líquido, yo voy a tomar el tiempo. El tiempo que se demore de entrar en contacto hasta bajar, lo voy a anotar, ¿sí? Pruebo después con otro líquido
y así sucesivamente puedo saber qué líquido es más viscoso, ¿sí? El que se demore más tiempo, entre más tiempo se demore, más viscoso va a ser, ¿cierto? Es una forma de poder determinar en cierta forma la viscosidad sin tener un viscosímetro, ¿sí? Pero sí se puede medir el viscosímetro y la fórmula para obtenerla es esa de ahí, como pueden ver, está en derivadas parciales, ¿sí? Otra propiedad de los fluidos es la tensión superficial, ¿sí? A mi gusto, una bastante interesante, ¿cierto? Bueno, todavía hemos visto quizá el video de que hay ciertos insectos, ciertas arañas que pueden caminar por el agua, y justamente debido a esta propiedad, ¿sí? A esta característica. Es una propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una fuerza externa, ¿sí? Se puede medir con el método del ángulo de contacto, que es un método que se utiliza justamente para medir tensiones superficiales. No vamos a estar en detalle porque el curso no se trata de eso. Pero sí, si se fijan en la imagen, hay un objeto que está cayendo en la superficie de un líquido. Ese peso, obviamente, ese objeto, obviamente, eh, ejerce un peso, una fuerza sobre este líquido y esa capa que está como rosada o roja me está indicando la tensión superficial y hace un esfuerzo, ¿cierto? La fuerza de la tensión superficial hace que vaya hacia arriba y el peso hacia abajo y por eso, digamos, lo pueda contener. Si esto obviamente es muy pesado, la tensión superficial no va a ser suficiente y eso va a pasar, ¿sí? Hacia abajo y se va a sumergir, ¿sí? Bueno, ya dijimos que también se puede medir de cierta forma. Densidad, quizás la más conocida, la más amigable, la que quizás muchos han visto durante mucho tiempo, ¿sí? La densidad de la cantidad de materia en un determinado espacio, sí, de simple, lo que siempre se ha sabido de la densidad. Se mide por lo general en gramos partido por ml, ¿sí? Y se puede medir con un densímetro o también se puede calcular, ¿cierto? Yo tengo la masa y el volumen y lo puedo calcular, como dice la fórmula de acá. La densidad va a ser igual a la masa dividido por el volumen, ¿sí? Pero también hay un instrumento que lo puede medir que se llama densímetro, ¿sí? La densidad es una propiedad muy importante, demasiado importante y muy presente en el día a día incluso, ¿sí? A nivel operacional, a nivel industrial, incluso sirve como método para separar líquidos. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí, en este vasito que está acá, encontramos diferentes líquidos separados por su densidad, ¿sí? Abajo, el más denso de estos líquidos es la miel. Abajo, la que está arriba es el jabón líquido. El que está arriba del jabón líquido es el agua. Arriba del agua tenemos el aceite de oliva. Y arriba tenemos el etil alcohol, ¿sí? Están separados por diferencias de densidad. Si yo mezclo esto, este vasito, si yo lo mezclo con una cuchara y lo dejo ahí un tiempo, se va, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que de a poco se vayan separando por sus densidades. La miel se va a ir abajo porque es la más densa, arriba se pone el líquido, el, el jabón líquido, el agua, aceite de oliva y el alcohol. ¿Sí? Así se va a ir separando. ¿Sí? Entre el agua y el aceite sabemos que hay una interacción una interacción que tienen propiedades de inmisibilidad que no se pueden mezclar, ¿cierto? Se forman burbujas, pero no se mezclan, ¿sí? Eso, ¿sí? No tenemos mucho más que hablar de la densidad, es lo que siempre conocemos, es masa partida en volumen, ¿sí? Peso específico, y aquí de repente se tiende a confundir un poco con la densidad, pero es el peso de una sustancia en un determinado volumen. La densidad es cantidad de materia en volumen. Esto es peso en el volumen. Sí, son cosas diferentes. Peso no es lo mismo que cantidad de materia. Incluso el peso específico se puede escribir como peso específico igual a la densidad por G. ¿Qué es G? G es la constante de aceleración de gravedad que por lo general es 9,8 o se aproxima por lo general a 10, ¿sí? Metros por segundo al cuadrado, que es una aceleración. ¿Sí? Sí, que no puedo avanzar acá. Ya, aquí quería llegar un poco
a tipo de fluido. Esto sale en su documento muy bien explicado, así que yo vengo aquí a hacer un pequeño aporte solamente. Existen los fluidos newtonianos y no newtonianos. Uno depende solo del fluido y el no newtoniano de su viscosidad depende no solo del fluido, sino también del movimiento. Y aquí vamos a hacer un video que si usted no lo ha visto, pero déjame si lo puedo. Ahora que quiero agrandarlo. A ver, ¿se puede? ¿No se puede? No sé si ir agrandando aquí. Creo que lo puedo agrandar desde acá. Ya, lo vamos a agrandar desde acá. No, eso no, eso para después. Voy a agrandarlo desde aquí, para que lo veamos más. Está grabando esto, ¿cierto? Sí. Bueno, pensé que no estaba grabando. Espera un poquito. Espera un poquito, espera un poquito. Asegurarme que esto se esté grabando porque parece que. mm, que ver un poquito aquí, parece. Sí, ya está grabando. Disculpa, me está asegurando que se estuviera grabando la cosa. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esto es un video que quizá muchos ya lo han visto, no es tampoco es tan, tan nuevo, digamos esto, pero vamos a ver la diferencia entre un fluido newtoniano y no newtoniano. De hecho, creo que lo podemos adelantar un poco, ¿no? El día de hoy aprenderemos qué es. No. Se ve o no se ve. No sé si se vio. No sé si se vio esto. Espero que sí, sinceramente. Espero que sí. Si no, bueno, si no, me avisan por correo y yo le mando este video sin problema, ¿ya? Espero que se haya visto, por favor. Ojalá que sí. Porque si no, después hay otro video que es más largo y que vamos a hablar harto de ese video, así que espero que se estén viendo los videos. Bueno, si no, me mandan un correo y yo esa cuando no esta parte va a ser la parte que viene. Bueno, entonces, bueno, más allá de cómo se hace o no se hace un fluido newtoniano, la diferencia justamente radica en que, de hecho, vamos a ver la parte final de nuevo, porque creo que hable justo en la parte final.
radica en el movimiento, ¿sí? No solo en el fluido. Bueno, si se golpea más despacio, obviamente no se va a comportar de esa forma y el puño va a sumergirse, digamos. Bueno, ese era un pequeño ejemplo entre didáctico, interesante, curioso, no sé. ¿Sí? De lo que es un fluido no newtoniano. ¿Sí? Y toca hablar ahora, ya hemos descrito varias propiedades y características de los fluidos, ¿cierto? Toca hablar ahora de termodinámica. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, el nombre del ramo también es termodinámica, así que vamos a darle ahora con termodinámica. ¿Sí? También tengo un video, el que vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente, a medida de que yo igual voy a explicar ciertas cosas con respecto al video, ¿sí? Cosas que nos van a importar más y nos van a interesar más que otras. Así que vamos a ir con el video, creo que ponerlo en pantalla más grande para que se note mejor. Déjenme cambiar de aquí para que se pueda ver. Vamos a ir echando arribita. Ahí sí. Ya. En principio creo que no, que te habla de cosas que no tienen mucha relevancia. Creo que era por acá. Espérense. Ahí está. Porque justamente como sus interacciones son débiles, no tienen forma definida, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Y por eso toman la forma del recipiente que lo contenga. Ya, aquí voy a interrumpir un poco el video. Bueno, claro, el típico ejemplo del mar muerto, ¿cierto? Que uno puede, sin mucho esfuerzo, puede flotar solamente, flotar. Y aquí es mucho más denso por la cantidad de sal que tiene, ¿cierto? Termodinámica. Sí, como le decía, es una ciencia que estudia las formas de cómo se comporta el calor, por cierta forma. Eh, Ahí su estudio aborda los objetos como sistemas macroscópicos o microscópicos. Y aquí, ya que estamos hablando de eso, voy a hacer una pequeña. Voy a complementar eso. Las ciencias, por lo general, se estudian en tres escalas: macroscópicas, microscópicas y cuánticas.
Sí, la escala macroscópica es la escala que nos rodea. Lo que usted ve con su mirada, lo que usted está a su alrededor es la escala macroscópica, lo que usted puede observar. La escala microscópica, una escala que no podemos observar a simple vista, sino que tenemos que hacerlo con cierta ayuda de herramientas especiales para eso, como microscopios. ¿Sí? Y la escala cuántica. En la escala macroscópica y microscópica, la escala de la física, la termodinámica, son las mismas, ¿sí? No hay diferencias. Las leyes de la física que conocemos nosotros son aplicables para la escala macroscópica y la escala microscópica. En cambio, para la escala cuántica, las leyes de la física no son las mismas, ¿sí? El tiempo fluye de forma diferente, la gravedad es de forma diferente, las distancias, el espacio es de forma diferente. Es un mundo aparte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de termodinámica, sabemos que estamos hablando de cuerpos macroscópicos y microscópicos, ¿sí? Si estuviéramos hablando de termodinámica cuántica, ahí sabíamos que estamos hablando de escala cuántica, ¿sí? La termodinámica abarca tres conceptos importantísimos, que es la temperatura, la entropía, ¿cierto? Y las transferencias de estas mismas, ¿sí? No sé si seguir con el video. Sigamos con el video, porque el link es bueno. Ya, aquí vamos a complementar lo que está diciendo esta persona en el video. Y ya que estamos hablando de termodinámica, ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que estudia, ¿cierto? La escala en que se mueve, etcétera, etcétera. Hay que hablar sí o sí, es muy importante mencionar las... Hay cuatro leyes de la termodinámica que rigen en cierta forma la energía, que rigen en cierta forma el universo, ¿sí? Bueno, no sé si conocen al científico que ya falleció, Stephen Hawking, cuando él hizo su tesis y todas sus publicaciones, todo lo que él decía, tenía que tener cuidado de que no, de que ninguna, digamos, de lo que él decía, de lo que él pensaba, de sus teorías, violara una de las leyes de la termodinámica. Porque las leyes de la termodinámica no son así y no se pueden, digamos, pasar por alto, ¿sí? Voy a hacer un pequeño resumen de las cuatro leyes que hay, ¿sí? Un pequeño resumen, después obviamente lo vamos a ver con mayor eh, profundidad cuando nos toque en la clase de termodinámica. Y vamos a partir por la primera ley. La ley, la primera ley de la termodinámica establece un equilibrio térmico, equilibrio energético. Se puede resumir como la materia no se crea ni se destruye, solo se conserva o se transforma. ¿Sí? Esa es la primera ley de la termodinámica a grandes rasgos. Hay cosas más complejas, hay conceptos más eh, profundos, digamos, pero básicamente lo que establece la primera ley de la termodinámica es un equilibrio de energía, ¿sí? De calor o de energía, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica, que es un poco más compleja, la verdad es difícil, la segunda ley de la termodinámica es un poco complejo, introduce también el término de entropía, que es un término también un poco complejo de explicar, pero si yo tuviera que describirla en estos momentos, diría que la segunda ley de la termodinámica establece que las reacciones ocurren en cierta dirección. Por ejemplo, el tipo mencionó la taza de café, ¿cierto?
Si yo dejo una taza de café en un escritorio, le dejo ahí una hora, por ejemplo, el calor de la taza de café se va a ir, se va a disipar, ¿cierto?, en el ambiente, ¿sí? Alrededores, al aire más cercano, ¿cierto? Pero nunca va a ocurrir que ese aire que pasa cerca de la taza le entregue el calor al café y así se caliente el café. Nunca va a ocurrir, siempre va a ocurrir de la siguiente forma. El calor del café pasa al aire. Nunca el aire le va a traspasar el calor al café para que se caliente, ¿cierto? De forma espontánea, obviamente, si lo meto a un microondas, obviamente el café se va a calentar, pero me refiero a que de forma espontánea el aire no va a ceder su calor. ¿Por qué? Porque el calor siempre se mueve del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, siempre, 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 y eso no puede cambiar, eso jamás va a cambiar. Si eso llegase a cambiar, el universo como lo conocemos no existiría, ¿sí? Otro ejemplo importante, ahí abajito, si no me equivoco, en la lámina hay unos hielos, ¿cierto? Que se están derritiendo, ¿sí? Claro, el hielo, el cubo de hielo se va a derretir y va a formar un charco de agua, pero nunca va a ocurrir, jamás va a ocurrir que el charco de agua se vuelva a formar un cubo y se solidifique. Eso no va a pasar nunca, ¿sí? Porque hay ciertas reacciones que ocurren en una sola dirección. El ejemplo de la gota de agua, ese que como que cayó de un objeto y las gotas de agua salieron, ¿cierto? Nunca va a pasar que las gotas de agua se devuelvan, ¿cierto? Para estar en el lugar que estaban antes. Hay cosas que solo ocurren en una sola dirección, ¿sí? Sobre todo el calor. El calor siempre, siempre se va a transferir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Siempre, 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 siempre. Creo que no tiene que decir esta persona. ¿Cierto? El café se va a enfriar, pero nunca va a hacer que el café reciba calor del alrededor. Aparte de los héroes, la verdad no tenía mucho sentido ver temas así tan históricos y cosas así. Ya, estado de la materia, importantísimo. ¿Sí? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Por qué es importante? Porque la termodinámica estudia estas cosas. O sea, todo lo que ocurre con el calor, con la energía está ocurriendo dentro de cuerpos. Cuerpos sólidos, cuerpos líquidos, cuerpos gaseosos y el plasma. ¿Qué es el plasma? Es el cuarto estado de la materia. ¿Sí? El plasma es el cuarto estado de la materia que en el fondo podemos definir que es un gas ionizado, ¿sí? En cierta forma, ¿sí? El plasma el fuego es plasma, ¿sí? El fuego es plasma. Es el cuarto estado de la materia. Si yo sigo calentando los gases, en ciertas condiciones se puede formar plasma, ¿sí? En ciertas condiciones, no todos los gases. Y básicamente es eso, son partículas gaseosas ionizadas, ¿sí? Donde los electrones se pueden mover libremente. Eso es el plasma. Un ejemplo de plasma, el fuego, ¿sí? Un paréntesis, una pequeña curiosidad. Hay ciertas áreas de la ciencia que consideran que ya hay un quinto estado de la materia que se llama condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Que es su nombre lo dice, es un condensado, o sea, es algo cuando ocurre a temperaturas cercanas al cero absoluto, a los 0 Kelvin, ¿sí? Y me acordé que yo estaba explicando la ley de la termodinámica. Bueno, quedamos en la segunda, ¿cierto? La verdad que ahora justo es preciso explicar la tercera ley. La tercera ley básicamente indica a grandes rasgos que jamás, 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 jamás se va a poder llegar al cero absoluto. Jamás, nunca, 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 nunca. Sí.
El condensado de Bose-Einstein lo que hace es moverse por temperaturas cercanas a 0 grados Kelvin, pero no puede llegar al cero absoluto. Nada puede llegar al cero absoluto. Nada. ¿Sí? Eso es básicamente la tercera ley de la termodinámica. Y la ley cero la vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, ahí está explicando las posiciones, eso ya sabemos, ¿cierto? En el sólido la molécula está más conjunta, están pegadas prácticamente. En el líquido hay no están tan juntas, pero tampoco están dispersas. Y en el estado gaseoso, las moléculas están, digamos, dispersas por todos lados. Y eso no es nada nuevo para nosotros. Lo que sí voy a recalcar nuevamente, el líquido gaseoso, sus fuerzas intermoleculares son débiles, por ende no tienen una forma definida y son parte de lo que podemos definir como los fluidos. ¿Sí? Vamos a adelantar esta parte. Aquí parece que también tengo, ¿eh? Al estar ionizadas, o sea, hay iones, digamos, dando vueltas, que son iones, partículas con carga positiva y negativa, por ende son buenos conductores de la corriente. ¿Sí? Eso. cer- Cercanas. Ustedes saben que existen física cuántica y física clásica. ¿Sí? Eso se refiere a lo que está ahí. Bueno, aquí está explicando, digamos, lo que ya todos sabíamos, ¿cierto? Pero justamente, aunque sea muy básico, aquí la termodinámica, esto es pura termodinámica, o sea, es pura transferencia de calor, es ceder calor o perder calor, o sea, en cosas así de cotidianas está la termodinámica o en cosas muy complejas como lo que es el universo, o sea, es una ciencia que gobierna, digamos, todo nuestro entorno, ¿sí? Somos parte de somos termodinámica, de cierta forma, somos masa y somos energía. Así que es una ciencia bastante interesante, bastante aplicable a todo. Ahí explica un poco más de lo obvio, ¿cierto? Que ya sabíamos los estados de la materia. ¿Listo? Ah, bueno, a medida de que sube el calor, ¿cierto? La presión va a ir aumentando, la temperatura también, ¿cierto? El volumen también va a ir, ¿cierto? Se va a expandir, ¿cierto? La verdad, no, mucho más que...
Bueno, básicamente es eso, ¿sí? Primero esto ejemplifica, digamos, las leyes de los gases ideales, que es la temperatura, el volumen y la presión, ¿cierto? Y cómo interactúan estas tres propiedades en los gases, ¿sí? Quiero poner las partes interesantes de nuevo, pero sin que yo las interrumpa, ¿sí? Si usted quiere volver a escuchar esto, sin mi interrupción, así que yo esté hablando de fondo, las pueda leer, ¿sí? O sea, las puede escuchar, bueno, y leer. Esta parte no era muy relevante, así que por eso la quería saltar, ¿sí? Yo solamente poner las partes más importantes, como aquí.
Ya. La presentación no se me guardó, como yo quería, así que hay parte que... Ya. Termodinámica, la verdad que esto lo vamos a ver más a profundidad. Ya estuvimos hablando un poco de lo que es la termodinámica, ¿cierto? Estudiar las funciones de la energía, en cierta forma. Existen cuatro leyes que rigen el comportamiento de la temperatura, energía y entropía, ¿sí? Estas leyes son esenciales para entender cómo funciona el universo, porque ustedes sabrán que el universo prácticamente es pura masa y energía, ¿sí? Esto radica, esto más que nada va a demostrar un poco la importancia que tiene la termodinámica, ¿sí? Y dejo el resumen de la clase, ¿cierto? Repasamos conceptos sobre los fluidos, que la verdad son conceptos que yo creo que si en cierta forma uno ya o los ha escuchado o simplemente ya tiene una noción de lo que son, ¿sí? Así que repaso poco repasamos conceptos, ¿sí? Y introducimos algunos conceptos en termodinámica que serán vistos en las clases que vienen, ¿sí? Aquí yo estaba aprendiendo lo que no se guardó. Que bueno, que era lo de lo siguiente, que vamos a poner así, la ley cero. En un espacio cerrado. Eso es lo que yo quería poner en esta que se borró, la verdad. Y yo, bueno, ya lo de curiosidad, para cerrar un poco la clase. Curiosidad. Ya. Y bueno, aquí procedo a explicar lo que es la ley cero. Y quizá podemos ponerle algún dibujito, quizá. A ver, podemos hacer algo, un dibujito. ¿Se puede o no se puede? Mm, parece que no. Yo creo que sí se podía dibujar acá. No, no se puede. Veamos, veamos, veamos. Todavía tiene bien explicado. Bueno, puedo cambiar el color. Ya. ¿Qué me dice la ley cero de la termodinámica? Tengo tres cuerpos, el cuerpo verde, rojo y amarillo. Lo que está en negro es un aislador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no deja pasar calor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El cuerpo verde no está tocando al cuerpo amarillo, ¿sí? Eso es lo que quiero establecer. Todo esto ocurre en un espacio cerrado, perdón, es importante. Esto ocurre en un espacio cerrado. No sé si se logra ver esa imagen. Esto ocurre en un espacio cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que no deja salir el calor para acá, ¿sí? No se está expandiendo. Eso está rígido, ¿sí? No se expande. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada cuerpo tiene cierta temperatura, ¿cierto? Diferente. El cuerpo rojo, vamos a decir que está a 20 grados Celsius.
Entonces, ¿qué va a pasar? En un determinado cantidad de tiempo, porque tú que han pasado una hora, por ejemplo, el cuerpo verde va a tener también 20 grados Celsius y el cuerpo amarillo también va a tener grados Celsius. Entonces, el cuerpo verde y el cuerpo amarillo, sin estar tocándose, van a tener la misma temperatura, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque el sistema, como está cerrado, alcanza un equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cuerpos que están dentro de ese sistema tienen la misma temperatura. Y esto mismo es lo que dice arriba. Y esto mismo hace que se compruebe que el universo siempre se está expandiendo. Porque si el universo no se expandiera ya hubiese llegado a su límite, todos los cuerpos que están dentro del universo tendrían la misma temperatura. O sea, nosotros tendríamos la misma temperatura que el Sol o que en el océano o que en la punta del Cerro Mar. Y eso no ocurre. Y no va a ocurrir nunca porque como si el universo se está expandiendo, no vamos a llegar a un equilibrio térmico, nunca, ¿sí? Porque no es un sistema cerrado. Y eso es lo que establece la ley cero, ¿sí? Que en un sistema cerrado, todos los cuerpos van a tender a alcanzar el equilibrio térmico, ¿sí? Eso es la ley cero. Y que comprueba que el universo se está expandiendo. Voy a borrar ese monito porque la verdad no quedó muy bonito, pero se entendió, ¿cierto? Se entendió que esto es lo que trata la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué se llama ley cero? Porque era una ley que descubrieron después de la tercera ley y se dieron cuenta que era bastante básica, así que era como tuvieron que como anteponerla a las demás leyes que hablaban de cosas más complejas. Pero se llama ley cero de la termodinámica. Se descubrió después, creo que después de la segunda ley. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Espero que haber aclarado y repasado muchos conceptos que de repente se olvidan, ¿cierto? Que no los tiene tan presentes, ¿cierto? Y con respecto a la termodinámica, espero que hayan aprendido algo, ¿sí? Es una ciencia muy, muy importante que determina muchísimas cosas de lo que ocurren a nuestro alrededor y también en el universo. Espero que les haya servido, nos estamos viendo, porque, bueno, este ramo de este curso nos vamos a ver, ¿cierto? En alguna clase que tengamos por Zoom. Si no, todas las clases son asincrónicas, ¿cierto? Eso lo voy a decir, si no me equivoco. De hecho, les voy a dar la fecha en estos momentos de cuándo va a ser la clase, digamos que no va a ser asincrónica, sino que vamos a tener que estar todos conectados en la reunión, ¿sí? Se lo digo al tiro ya, para que vamos dejando las cosas claritas. Entonces, el día lunes 10, ¿sí? Que es el día quizá que usted vea este video, corresponde justamente a la clase asincrónica, que es la clase más cerca, por así decirlo, ¿sí? Y el lunes 17 nos vamos a ver, ¿sí? Nos vamos a ver, todas las clases son a las 8, lunes a las 8. Lunes 17 nos vamos a ver en una clase por Zoom, contenidos del módulo 1, unidad 1 y 2. El lunes 24 a las 8 nuevamente nos vamos a ver con el módulo 2, unidad 1 y 2. El lunes 01, 1 de julio, la clase 4 va a ser una clase asincrónica, una masterclass. Ahí usted no se va, esta semana no se va a conectar por Zoom, sino que yo voy a subir una grabación como esta. El lunes 8 de julio, ¿sí? Vamos a hacer una clase por Zoom, todos, ¿sí? Contenido de M3, unidad 1 y 2. Lunes 15 de julio, que va a ser la última clase, la clase 6, que va a ser una clase sincrónica, o sea, vamos a estar todos por Zoom, del módulo 4, unidad 1 y unidad 2. ¿Sí? Entonces, la semana del lunes 10 de junio y semana del 1 de julio solamente van a ser clases grabadas, como esta, ¿sí? Usted no va a tener que ir a una sala de Zoom, sino que va a poder ver este video desde la página, ¿sí? Eso con respecto a lo que es
este curso, este ramo. Entonces nos estaríamos viendo el lunes 17 de junio para ver los contenidos del módulo uno, unidad uno y 2, ¿sí? Y ahí sucesivamente yo le voy a ir dando toda la información, aunque ya la dije ya, pero la vamos a ir dando igual, ¿sí? Em, eso, eso con respecto a este curso, dos masterclass y cuatro clases por Zoom, donde vamos a tener que estar todos conectados. Eso, lamentablemente al ser una clase grabada, digamos, no puede hacer preguntas en este momento, no puede hacer consultas de lo que vimos. Lo que sí, si le queda alguna duda, me la puede hacer llegar por correo. Yo no voy a tener ningún problema en responderle. Sí, yo encantado de poder servirle, digamos, para poder satisfacer sus dudas, sus consultas y eso. ¿Sí? Eso fue la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos, nos estamos viendo un par de semanas más. Así que eso, les deseo una muy buena semana, que comience muy bien este bimestre, que se cumpla todas las metas que usted espera. Y eso, un saludo y cuídese.